Bueno, buenas tardes. Hoy voy a explicar un poco por encima, porque esto es un tema en el cual hay múltiples teorías, hay muchísimas dudas, se sabe muy poquito acerca de esto, pero poco a poco se van avanzando en el conocimiento de la Edad del Hierro de los pueblos prerrománicos del centro y norte peninsular. Eh, Estos pueblos prerromanos, hablamos de los pueblos celtíberos, los vaqueos, los galaicos, astures, vascones, los célticos, lusitanos y demás, que ocupan las dos mesetas, el norte de la península ibérica, la cornisa cantábrica, el occidente atlántico, eh, tienen un origen, o por lo menos la historiografía y lo que se sabía hasta ahora, es que tiene un origen quizás indoeuropeo. Digo todo quizás porque todos son teorías que están evolucionando, están cambiando en los últimos tiempos. Hay nuevos descubrimientos y demás. Y vaya, es algo que está en constante avance. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante precisamente por eso, porque da pie a muchas conjeturas. En cuanto al origen indoeuropeo de los pueblos célticos de la Edad del Hierro, prerromanos, se cree que su lengua, las lenguas que hablaban en aquella época, las distintas lenguas, tienen su origen en las estepas del sur de Rusia y del mar Negro. Para otros, el origen de estos pueblos viene desde el tercer milenio antes de Cristo, las culturas calcolíticas, también procedentes de las estepas rusas del centro de Europa. Renfrew, el prehistoriador, habla de un origen más atrás, incluso más antiguo, de la cultura neolítica danubiana. En fin, son múltiples las teorías, como estoy explicando, y bueno, en la península ibérica hay una doctrina general que sitúa a los indoeuropeos en la cultura de los campos de urnas, del bronce final en el área noreste, en la zona de la actual Cataluña, más o menos. Y hay pocos datos, es todo bastante confuso. Aún así, se saben cosas, y es lo que voy a pasar a explicar de estos pueblos. Se saben cosas. La cuestión céltica, tal es el nivel de controversia acerca de ello que se le ha llamado la cuestión céltica sobre los celtas antiguos, sobre el origen de los celtas antiguos, no de los celtas históricos, mitológicos de alguna manera, sino los anteriores, lo del siglo VIII hasta el siglo VI antes de Cristo, esos años, esos 200, 300 años antes, ¿quiénes eran? ¿Por qué se desarrollaron este tipo de formas de vida, este tipo de culturas y demás? En la segunda edad del hierro son más conocidos a través de la historiografía romana, de los historiadores romanos y griegos, Plinio y demás, por citar alguno, luego citaré alguno más, Estrabón, griegos y demás. Son los llamados celtas históricos, están muy mediatizados. Y voy a pasar a explicar las tres teorías principales que hay, que se han sucedido sobre el origen celta, sobre la cuestión celta. Una, una teoría que ha sido la que ha sido la teoría, la doctrina oficial durante gran parte de la época de Franco. Había una doctrina oficial acerca del origen de los pueblos célticos del centro y norte de la península, que provenían de guerreros indoeuropeos, los celtas hispanos procedentes de los celtiques, que llamaban, dominantes en la Europa occidental de la Edad del Hierro. Los celtas de la península ibérica, según esta teoría, provenían de ellos con un afán expansionista, un afán guerrero. Eran pueblos muy guerreros, muy agresivos, y venían con ganas de ocupar y de hacerse con el dominio de extensas áreas territoriales de la península ibérica. De ahí surgieron los celtíberos y los distintos pueblos, los astures, los galaicos y demás. Según esta teoría, son hijos de la cultura del hashtag.
¿vale? Esa cultura centroeuropea de la Edad del Hierro que surgió en pleno corazón de Europa, en el sur de Alemania, de la actual Alemania, de Checoslovaquia, el Hallstatt, invadiendo gran parte de Europa. ¿Vale? Esta es la teoría de los celtas invasores. Hay otra teoría que surgió en los años 80, de la mano de Gorbea, de Zapatero y otros historiadores, que es la del sustrato indoeuropeo precelta, que viene a decir que, en primer lugar, señala las dificultades para enlazar los campos de urnas con los pueblos célticos. Gorbea señala a los celtas hispanos como herederos de comunidades locales del bronce final. Hay una evolución basada en el sustrato anterior, que es el bronce final, influidos además por la llegada de pueblos célticos europeos, estos pueblos del Hallstatt y demás. Esta teoría rompe con los modelos invasionistas y aboga por modelos de continuidad cultural, ¿vale? Los pueblos que vivían en la edad del bronce final, antes del siglo VIII, antes de Cristo, pues influenciados por esta llegada también de cultural del Hallstatt, de la Edad del Hierro, de Centro Europa, confluyeron, se mezclaron y dieron lugar a los pueblos celtíberos y vaqueos, bretones y demás. En los últimos años hay una tercera corriente que se llama los negacionistas. Niegan la existencia de los pueblos indoeuropeos celtas. Creen que es todo producto de una imaginación que viene ya de la época romana, que se ha mezclado con una mitología y demás. Entre ellos están John Collins, famoso, ha escrito muchos libros que niega esta realidad histórica de los pueblos célticos. Cree efectivamente lo que he dicho, que fue una invención romana que ha trascendido a través de recreaciones y collages con el paso de los siglos, sin una base histórica fundamentada. Bien, pues continuamos. Explicadas las teorías, las distintas teorías sobre la cuestión céltica, paso a explicar la transición del bronce final al hierro 1, que es como se llama esta primera fase, entre el 800 y el 700 antes de Cristo, el siglo VIII, siglo VII, que es la base sobre la que se fundamenta el hierro 2, la edad del hierro 2 y sus distintas culturas celtíberas, castreños, los vaqueos. Estos serían los llamados protoceltibéricos, ¿vale? Y hay 3 yacimientos que nos pueden dar pistas, estudiados concienzudamente, nos pueden dar pistas acerca de estos protoceltíberos, ¿vale? Es el yacimiento de los campos de urnas tardíos navarros. Hacia el 800 a.C., un aumento demográfico de los pueblos del Bajo Aragón que tenían la cultura de los campos de urnas, se desplazan, debido a este aumento demográfico, se desplazan hacia las llanuras del Ebro Medio, ¿vale? El yacimiento estudiado, que da pistas sobre ello, es el yacimiento de las Cortes de Navarra. Debe ser un poblado de unos 300 habitantes, construido con casas, con cabañas rectangulares en un altiplano, ¿vale? Que fabricaban útiles de hierro con fíbulas. Las fíbulas son estos elementos que servían para, bueno, elementos de prestigio que se llevan aquí para atar las capas y demás, para sujetarlas como sujeción, pero sobre todo en un elemento de prestigio. Estos caballos que ahora se ven mucho, las pegatinas, Numancia, de Soria, formas de caballos y demás. Vale, eso son las fíbulas. Luego pondré alguna foto. En cuanto a la cuestión funeraria, los elementos funerarios de los campos de urnas tardíos navarros, hay que decir que practicaban la incineración en vasijas, como al modo de los campos de urnas, enterrados en hoyos con muy modestos ajuares.
La teoría sobre los primeros protoceltíberos habla que eran poblaciones pastoriles que se desenvolvían en las montañas del Alto Tajo, ¿vale? Luego hay otro yacimiento que es el estudiado que habla de la cultura, nos da pistas sobre la cultura castreña soriana, ¿vale? Sobre el 700 a.C., las comunidades pastoriles alzaron pequeños poblados en las montañas del sistema ibérico bordeando el valle del Ebro, ¿vale? El norte de la provincia de Soria, más o menos, la zona montañosa de La Rioja, Navarra, lo sitúo por ahí más o menos. De orígenes inciertos, aunque con una probable relación con los pueblos de los campos de urnas del Ebro Medio. Los poblados son castros. Los castros en arqueología son lugares elevados, son pueblos en lugares elevados, ¿vale? Con fuertes fortificaciones, murallas de piedra, torreones, fosos cavados, piedras empotradas, los que nos puede dar nos podemos hacer una idea de la necesidad defensiva que tenían debido a estas fuertes fortificaciones. Construían cabañas circulares y rectangulares como hábitats, y las teorías sobre el origen más remoto protoceltíbero en estos castros están basadas en los descubrimientos arqueológicos en esta zona. Llevaban a cabo una metalurgia doméstica en bronce y la economía era básicamente ganadera, con un apoyo de la caza y de la agricultura, ¿vale? Y luego está la cultura de Soto de Medinilla, que ya hablé de ella en el anterior periodo, el Bronce Final, como una cultura transicional. Sobre el siglo VIII a.C., nuevas comunidades entran en la meseta, instalando poblados en las llanuras aluviales del río Duero, unas zonas fértiles para practicar la agricultura cerealística. Una cultura agrícola la deducimos a través de los estudios que se han llevado a cabo en Soto de Medinilla, en Valladolid, ¿vale? Es el yacimiento más conocido y más estudiado. Las dudas sobre el origen, muchísimas, como en todos los pueblos protoceltíberos. Hay teorías que hablan del origen indoeuropeo, que ya he comentado en la introducción, pueblos que se establecen en el Valle del Ebro y el norte de la península ibérica, y también quizás una evolución autóctona de las poblaciones nativas y meseteras preexistentes en ese Bronce Final. El Soto de Medinilla es un montículo está establecido en un montículo, que ocupaba unas 2 hectáreas a orillas del río Pisuerga. Construían viviendas de tipo circular, con techos vegetales, paredes de adobe. Es la primera comunidad agrícola que practicaba una agricultura intensiva, sistemática y con una capacidad para planificar el futuro, para comercial, para almacenar y para planificar. Una agricultura ya bastante evolucionada en cuanto a las técnicas y en cuanto a la idea que tenían. No solo practicaban la agricultura como un modo de subsistencia, sino como un modo de comerciar con ella a través de esos excedentes. De ahí esa práctica de agricultura intensiva. Se habla de Soto de Medinilla como una cultura de una gran riqueza económica y por contra de una gran pobreza cultural, por lo menos hasta donde se conoce. No hay una conciencia de hábitos funerarios, solo se conocen algunas sepulturas de niños bajo los suelos de las viviendas, y los restos de la cultura material que nos ha dejado Soto de Medinilla son unos restos bastante humildes, una cerámica hecha a mano, elementos domésticos, cuencos, vasos y demás, y una metalurgia también reducida a lo doméstico, realizada en bronce y en hierro. En
En cuanto a las culturas atlánticas, también hay unos precarios conocimientos acerca del hierro en esta primera fase protoceltibérica. Se conoce poco, hay pocos elementos a día de hoy. Probablemente estos pueblos atlánticos, practicaran una ganadería nómada que no dejó rastro arqueológico suficiente como para hacer un diagnóstico del modo de vida y de la cultura. Sí que se han rastreado algunos rasgos innovadores en el siglo VIII a.C., como los primeros castros amurallados estables. Eran incipientes, humildes, pero parece ser que ya empezaban a establecer esos castros de forma estable, amurallados, y unos inicios más lejanos de la cultura castreña en el noroeste. En cuanto a la segunda edad de hierro, ya a partir del siglo VI a.C. se conoce algo más en esta protoceltibérica. Los pueblos prerromanos quedaron registrados por los historiadores clásicos. Se les llama los celtas históricos, ¿vale? En las tierras altas del sistema ibérico, pues, se pueden establecer ya varias fases. Un periodo protoceltibérico, en cuanto a la periodización, un periodo protoceltibérico entre el siglo VII y el VI a.C., periodo de formación donde surgen esos castros, se empieza a practicar la incineración como un elemento funerario, un aspecto cultural de su sistema funerario. Se gesta la estructura social celtíbera basada en los grupos de poder que controlan medios y bienes. La agricultura, el ganado, los pastos, las salinas y el hierro como principales elementos económicos que la estructura social tendía a controlar por parte de estos grupos de poder. Y se empezaban a utilizar las armas como elementos de prestigio. Esas lanzas largas que daban cierto prestigio a los infantes, a los militares de a pie. Hay un segundo periodo que se llama el celtibérico inicial y el celtibérico pleno. Entre el siglo VI y la mitad del siglo V hasta el siglo III a.C. Este periodo inicial y pleno, los inicios y el asentamiento de la cultura celtibérica, donde hay un incremento de la complejidad interna de los castros tras este periodo inicial de asentamiento, un incremento de las necrópolis, del número de tumbas. El centro de poder político se fija en el Alto Tajo, la zona del Alto Tajo, ¿vale? El nacimiento del río Tajo y los primeros tramos del río en la sierra del sistema ibérico. Guerreros aristocráticos también están documentados, como príncipes sepultados con su armamento, con espadas, puñales, arreos de caballos, piezas santuarias de bronce, cascos, discos, corazas. Están documentadas también guerras entre poblados o clanes, y a finales del periodo hay un desplazamiento del centro del poder de este Alto Jalón en Ares a las tribus del Duero, del río Duero. Se desplaza hacia el río Duero, los arébacos, que son los que liderarán las guerras contra Roma. Y un último periodo antes de la romanización, en el siglo III y siglo II a.C., periodo celtíbero tardío, donde hay una aceleración de los cambios hacia un mundo alejado de esa tradición de estos siglos anteriores. Políticamente hay un traslado del poder a estas tierras del Duero ya más definitivo, más asentado, una institucionalización de las relaciones mediante la famosa Confederación Celtibérica. Confederación Celtíbera, ¿vale? En cuanto a la población, hay un incremento de los poblados, una jerarquización territorial de unos poblados con respecto a otros, una militarización de la población con una reordenación interna y la introducción
del urbanismo y la conversión de esos castros en los civitas, en las incipientes urbes o ciudades romanas. En cuanto a la economía, hay una intensificación de las relaciones de producción, intercambio, incremento de las mercancías y nuevas bases de comercio. Y en cuanto a lo social, el ascenso, el asentamiento de estos príncipes guerreros que comentábamos en la fase, en el periodo inicial y pleno, como alternativa a los poderes tradicionales gentilicios y colectivos, ¿vale? La militarización de la sociedad y la democratización del acceso a la milicia con la proliferación de los infantes. Esto se ha documentado a través de desaparecieron los restos arqueológicos que se correspondían con las piezas de prestigio de los jinetes, como cascos pectorales en los distintos ajuares. En cuanto al periodo de romanización, la conquista de Roma, hay que decir que no aniquiló el modo de vida celtíbero. Se introdujeron, eso sí, nuevos conceptos, como la ciudad, el censo, que es propio de una sociedad urbana, y un proceso de novilización. Se convirtió en nobles a las élites indígenas. Los nobles estaban organizados, eran los miembros de la oligarquía romana que se organizaban en consejos o senatus, ¿vale? Hay un proceso en esta romanización, hay un proceso de desmilitarización de la sociedad. Los objetos de prestigio ahora dejan de ser las armas y son más elementos decorativos, de adornos personales como torqueles, fíbulas y demás. Y se empieza a institucionalizar el derecho romano. Y ahora voy a pasar a explicar un poco algunas características de los pueblos más significativos de esta época de la Edad del Hierro. En primer lugar, quería hablar de los vaqueos. Era un pueblo peculiar. El historiador Sículos lo consideraba como los celtas más evolucionados, más civilizados. Vivían en grandes castros desde la zona de Salamanca hasta Palencia, en las grandes llanuras que se corresponden entre el río Esla y el río Odra, con el Duero de por medio. Su origen está en las culturas agrícolas de Soto de Medinilla, que habíamos hablado antes, en el Hierro I, y además con las migraciones de pueblos oriundos de la Celtiberia. Los vaqueos es una de las culturas más propias, más prósperas y singulares del mosaico indoeuropeo, con una orientación claramente agrícola en grandes poblados. Tenían una conciencia pacífica y eran muy colectivistas, ¿vale? Tenían una sociedad muy, muy colectivista, muy de lo común, de más. Me voy a atrever a hacer una reflexión histórica. Es que lo que se conoce como los comuneros y demás de Castilla, pues precisamente tienen todavía cierto arraigo social en estas regiones. Quizás tenga algo que ver con estos pueblos vaqueos que conservaran ciertos aspectos colectivistas. En segundo lugar, voy a hablar de los betones, los lusitanos y los célticos, que son los pueblos que habitaron las dehesas de Occidente. Se corresponde a que las actuales son pueblos que ocuparon lo que son las actuales Salamanca al sur, Ávila, Toledo occidental, el Cáceres oriental, Badajoz. Entre ellos están los betones, ¿vale? Son reconocidos como miembros de la cultura de Cogotas II, la cultura de los berracos. Su génesis es probable que estuviera en las poblaciones autóctonas deudoras de otras foráneas desconocidas. Además, a ellos se le suman otras influencias orientalizantes del periodo tartésico. Es una génesis un poquito, por lo
lo que se ha deducido un poquito enrevesada. Pero bueno, ahí está, eso es lo que nos dicen los estudios que hay, lo que se conoce a día de hoy. Lo que sí es cierto que los betones era un pueblo con una gran personalidad. Construían unos castros peculiares y tenían unas expresiones culturales muy características, como los berracos, esos toros de Ávila, de Guisando, por ejemplo. Parece ser que eran, luego lo hablaré, parece ser que eran marcadores territoriales. Bueno, luego ahondo un pelín más en esta cultura de los berracos. Están los lusitanos, en segundo lugar. Es una etnia de pastores guerreros entre el Tajo y el Duero, en la zona de Portugal, el tramo de Portugal, que no tenían una personalidad propia, sino que formaban parte de los pueblos galaicos, ¿vale? Y hay dudas acerca de su real existencia, más allá de caudillos conocidos como Viriato, pero tampoco se duda de su real existencia, el pueblo lusitano. Y los célticos pasa un poco, estaban un poco más al sur y ocurre un poco igual, hay muchas dudas acerca de quiénes eran los célticos. Célticos no confundir con celtíberos. Célticos se llaman porque según Plinio eran oriundos de los celtíberos, Plinio el historiador romano, y que se establecieron en el sur y que se llevaron en el sur de Portugal y que se llevaron consigo rituales religiosos, lenguas, toponimios. Todo esto se basa, los pueblos célticos, su existencia se basa en el hallazgo de restos celtas, celtíberos, que no quiere decir que implicara una emigración masiva a esta zona por parte de los celtíberos. En tercer lugar, hay que hablar de los galaicos de las tierras del norte, como los pueblos más remotos, ¿vale? Probablemente tengan un tronco común que enlace con el bronce final de los pópulos de esta remota zona del noroeste. La cultura castreña del noroeste se llama también su correspondencia cultural, es el nombre que se le ha dado. Y la zona geográfica que ocuparían los galaicos sería la zona de la actual Galicia, el norte de Portugal, occidente asturiano, el norte de León y Zamora. Su origen estaría en el siglo VIII y el siglo VII a.C., en estos protocastreños que enlazaban con esta primera fase de hierro, con hierro 1. Una aparición cierta se produce en el siglo IV a.C., que es la etapa clásica. La mayoría de los castros excavados y encontrados se corresponden a la época del siglo II a.C., una época mucho más reciente, la época de mayor esplendor de la cultura castreña del noroeste. Y a partir de ahí se deduce que hay una proliferación de castros potentes, fuertes, una extensión del uso del hierro. Hay documentado una cerámica torneada con una exuberante orfebrería y una peculiar escultura plástica. Entre los galaicos hay dos pueblos muy conocidos que son los astures, que ocuparían el oeste de Asturias, y las tierras altas de León. Los astures estaban muy homogenizados culturalmente, y los vascones, que ocuparían las tierras altas de los Pirineos y las tierras de la Baja Navarra. Serían pueblos, los vascones, muy fragmentados social y culturalmente. No tenían esa homogeneidad astur. En cuanto al territorio y el hábitat de estos pueblos protohistóricos del hierro, hay que hablar de los castros como el asentamiento principal. Los castros, como he dicho, en arqueología son lugares elevados y en este caso serían estos pueblos construirían y se asentarían en poblados amurallados que se conocen básicamente desde el siglo VI a.C. Este fenómeno de los castros, sin embargo, no dio lugar a una concentración de
de población. Por ejemplo, en Galicia y en el Cantábrico los castros son pequeños. En Beltonia la mayoría de los castros serían de unos 2000 habitantes. Y en la Celtiberia no hay grandes núcleos, a excepción de Numancia, Tiermes o Usama. La Celtiberia, la zona de la Celtiberia, es la zona que alberga la mayor parte de la documentación con la que contamos a día de hoy, documentación arqueológica, ¿vale? La mayoría de la población estaría en el medio rural y viviría en pequeños poblados protegidos por murallas o empalizadas planificadas en calles, ¿vale? Este método duró hasta el siglo II a.C. como contrapartida a las quívitas de Numancia o de Tiermes. La planificación jerarquizada de las urbes, de los castros, tendría su plenitud en el siglo II a.C., con 3 niveles de poblamiento: los pequeños sitios fortificados de unas 2 hectáreas, aldeas medianas de unas 3 a 6 hectáreas y los grandes poblados tipo Ópidas, Iberas, las Poli, las Ur, los Civitatis, de más de 10 hectáreas. Y en cuanto a la planificación de los poblados, de los castros, tendría una planificación sencilla, no anárquica, con unas sólidas fortificaciones con muros gruesos y varios metros de espesor y de altura, con torres adosadas, amuralladas, que implica una mayor protección, lo que da lugar a pensar en su preocupación por su preocupación defensiva. Estamos en sociedades guerreras fuertemente militarizadas, ¿vale? Las cabañas más humildes serían de forma rectangular y también circulares, ¿vale? Conviven los dos tipos de construcción. Y en cuanto a los enterramientos, al mundo funerario, hay que decir que denota una desigualdad por categoría social. Los enterramientos más humildes se llevarían a cabo mediante sencillas incineraciones en piras, y los guerreros en un principio practicarían el ritual egrerio. ¿Qué quiere decir el ritual egrerio? Pues es un ritual en el cual se deja a los difuntos en el campo para que se la lleven las aves carroñeras, para que se los coman las aves carroñeras. Y esto tiene una correspondencia simbólica, tiene un sentido simbólico, y es que las aves carroñeras entendían que eran intermediarios con los dioses, con lo cual al llevarse los restos se los llevan directamente a la esfera celestial. En la meseta norte se practica la incineración, como hemos visto, al parte de este ritual egrerio reservado a los guerreros, a las élites guerreras. Los celtíberos y los betones practicaban un tipo de calcinación en piras elevadas, los sustrinum, que llamaban los romanos. Las cenizas luego eran recogidas en unas telas y se depositaban en unas urnas o recipientes sepultados en hoyos en la tierra. Seguían practicando la incineración en los campos de urnas, tipo campos de urnas. En Betonia, algunas tumbas tenían una estela clavada junto a los hoyos, como por ejemplo la Osera, que es una necrópolis con miles de tumbas en la zona de las cogotas. Se corresponde con las cogotas. Los váqueos tienen la necrópolis de las Ruedas. Los celtíberos, la necrópolis de Numancia y de Carratiermes. En cuanto a los ajuares, hay que decir, como hemos explicado, que el mundo funerario expresaba las desigualdades sociales. Hay una jerarquización social de los ajuares. El 85% de los hallazgos de tumbas solo contienen cenizas. Se corresponderían con la gente humilde. No tienen ajuares, solo las cenizas. Luego hay un 9% de enterramientos que contienen tumbas con vasos y pequeños adornos modestos. Y luego hay un 3% de hallazgos de tumbas en estas necrópolis, como la Osera,
en las cogotas, las ruedas en Baquea o Numancia Carratiermes en la Celtiberia. Este 3% contendría adornos tanto femeninos en mujeres distinguidas, en forma de brazaletes, anillos, fíbulas, y por parte de los hombres, armas y objetos de valor entre los guerreros. Entre los pueblos galaicos, astures y cántabros no se han encontrado necrópolis, probablemente debido a ese origen hasta que se asentaron los castros, ya documentados a partir del siglo II a.C. Para hasta entonces, probablemente fueran gente muy nómada y no han dejado restos arqueológicos funerarios diagnósticos o destacables. ¿Cómo se organizaba la sociedad de estos pueblos prerromanos de la Edad del Hierro? Pues empezaron siendo pueblos patriarcales enlazados por lazos sanguíneos. La relación que nutría la organización, la relación que nutría la organización social eran las organizaciones suprafamiliares, los gens, gentilitates, que viene a ser la unión bajo la creencia de un antepasado común como modelo habitual proveniente de sociedades ganaderas. Los celtíberos practicaban llevaban a cabo un aspecto cultural que eran hospitalarios, que viene de hospitium, de hóspites, que son los huéspedes, y en el cual dejaban, mediante las teseras hospitalitas, dejaban pactos sellados con documentos entre los alojados y los hospitalarios. Vaya, un pacto que se llama. De hecho, estaba bien visto. El que alojaba a alguien, el que practicaba la hospitalidad, era visto como alguien tocado por la mano de la divinidad. Los galaicos, los astures y los cántabros tenían personalidad jurídica basados en la pertenencia a un castro y no a un gens, no a un antepasado común, que completaba el nombre. Tenían un nombre y luego, digamos, una especie de apellido que hacía referencia al castro al que pertenecían. Se habla de un fuerte carácter matriarcal de estas sociedades de los pueblos del norte y noroeste, los más remotos, que sin embargo es rechazado por algunos historiadores y antropólogos que se han ocupado del tema. La institución sería la Castella, que perduró en el tiempo, ¿vale? Está la Castella ligada a los castros. La institución gentilitates, estos lazos de sangre, estos lazos que une a la gente a través de un antepasado común, se quebró en el siglo IV, sustituidos por un protofeudalismo ya, de pactos entre humildes, entre gente humilde y notables, que consistían en proporcionar sustento a cambio de ofrecer servicios tipo milicias, ¿vale? Formar parte del ejército de estos nobles cuando así lo requirieran. Los integrantes de estas milicias se hermanaron en forma de cofradías, se llaman fratrías, que eran lazos de unión inquebrantables, lazos de solidaridad tanto en lo cotidiano como a la hora de guerrear, de practicar la guerra. Las cofradías guerreras eran muy comunes entre celtas y germanos. En la península ibérica se practicaba un aspecto cultural, se practicaba la devotio, que era una jefatura compleja formada por señores, príncipes, cabecillas o caudillos. Los celtas hispanos tenían entre su élite social una aristocracia indígena que monopolizó, acaparó el poder militar y el control de los medios de producción a través de los princeps, más el poder político militar, y eso dio lugar a un código de conducta. Era el código del honor y el valor en la lucha, la prestancia como jinetes o caballeros y la heroización militar,
queda reflejado en pintura, cerámica, báculos, etcétera. Esta devotio y esta aristocracia indígena en forma de príncipes. La proliferación de las clientelas militares entre el siglo V y el siglo IV a.C. dio lugar a una serie de reacciones, como una desestabilización social, siglo V y siglo IV a.C.,